Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de tejido urbano, y este es un encuentro muy particular porque es el primer libro en la, ojalá, larga historia de nuestra fundación, y es un libro colectivo, con lo cual es particularmente interesante y creo que marca el perfil de nuestra época. La pandemia, me gusta decirlo, lo que voy ahora a hacer es básicamente glosar el prólogo,
no es un evento, digamos, aislado, sino algo que acontece, es como un gerundio, ¿no? Como los brasileños dicen, ese va y llegando, ¿no? De alguna forma la pandemia nos acompaña, nos acompañará, y probablemente esa larga compañía deje en nosotros nuevos registros, nuevos modos de hacer y pensar nuestra sociedad. Hoy me estaba fijando que la gripe del 2009 solo alcanzó 12.000 infectados y 685 fallecidos. Probablemente en poco tiempo la Argentina verá que este virus se llevó puesto al 1 por 1000 de nuestra población, que es un número, podríamos decir, muy considerable. Los gobiernos escuchan a los infectólogos, de costado o de reojo miran las encuestas, los organismos multilaterales, ese gobierno mundial de algunos temas, trata de hacerse paso en políticas o en naciones que van buscando modelos más nacionalistas, de esto vamos a hablar con Andrés probablemente. Las universidades y centros de investigación forman alianzas con laboratorios que a su vez miran también de reojo el valor de su acción en cada uno de los comunicados que están llevando adelante. Rusia que forjó esa carrera espacial tan importante, también se hizo un espacio aquí en esta carrera sanitaria. Y los agentes de salud, quizás todos nosotros, fuerzas de seguridad, miremos esta especie de compulsa global que vemos en la oferta con cierto recelo. Y no sé en qué lugar de la cola nos queremos poner. Mientras contamos prácticamente 50 millones de infectados, a la hora del cierre de esta edición teníamos 1,3 millones de muertos. Los habitantes, digamos, todo el planeta de alguna forma mira detrás de esos barbijos deshilachados los efectos catastróficos de un bichito que salió de una ciudad central llamada Wuhan. Todos de alguna forma vamos tejiendo nuestras propias historias, nuestras propias lecturas. Aparecen siglas nuevas, DISPO, ASPO, ¿no? Distanciamiento, aislamiento, en todo caso social, preventivo y obligatorio. Y el otro día, volviendo a casa de noche, yo creo que era el mismo día que tuvimos la última charla de experiencias, que juntamos a 3 figuras muy interesantes aquí, me tocó pasar de costado por la marcha de River. No hago historia, yo soy de Boca, pero la verdad es que había una actitud, podríamos decir, bastante poco recatada en términos de cuidado de la salud. Claro, ya es en cierto momento, hasta cierto punto, los gobiernos mandan y después toleran, ¿no? Tienen mucha dificultad de sostener su prédica porque su palabra se va gastando, se va amortizando poco a poco, y muchas veces con razón, y lamentablemente lo digo, ¿no? Todos sabemos un poquito de todo, es como que todos tenemos una parte del rompecabezas, pero nadie tiene el cuadro y reina la confusión, ¿no? Lo cierto es que ese virus nos puso de rodillas y el rey y la vana ciencia podríamos decir que están desnudos. Y nosotros desde Tejido Urbano, ¿qué hicimos este año? Bueno, tratar de poner en palabras todas estas cosas. Como decía Ortega, esto que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Así lo definía, ¿no? Como un hombre que estaba medio perdido, desconcertado, y que no entendía bien de qué se trataba. Esto que ocurre en cuestiones, podemos decir, antropológicas, de fondo, también ocurre cuando se atraviesa. Nosotros hace 150 años, tuvimos nuestra fiebre amarilla, la ciudad de Buenos Aires tenía 190.000 habitantes, se barrió alrededor de 16.000 y prácticamente el 50% de la ciudad abandonó
nuestra urbe y buscó el campo como lugar de salvación. Con un título nada capcioso, 100 reflexiones en tiempo de pandemia, nos largamos con un equipo que yo diría de lujo, con Hernán Bisman, con Pablo Engelman, con Vanessa Castro, con Teo Rodríguez, con Marco, con Juan Sarbairús. Un equipo realmente que no aflojó ni un día, que siguió a muchos de ustedes cuerpo a cuerpo, con mi asistencia, con mi activación a través de los WhatsApp, todos me sufrieron de alguna manera, pero hoy tenemos y podemos cosechar esta obra que podríamos decir que es de las primeritas que se hacen en torno a este tema de una importancia global, ¿no? Probablemente nos alegraremos cuando nuestros hijos nos pregunten, papá, ¿y vos? Papá, mamá, ¿vos dónde estabas? ¿Ustedes dónde estaban cuando ocurrió eso? Mirá, estábamos acá, lo vivimos de este modo y aparte lo dejé escrito. Lo volqué en un texto que me pidieron, que tenía alrededor de 800 palabras, y esto quedó en este ladrillito que creo que muchos de ustedes ya recibieron. En la variedad de autores, geografías, trayectorias, miradas, yo encuentro la riqueza de esta obra. A mí me gusta mucho lo ecléctico, me gusta mucho entender que la verdad no se explica fácil y que va adquiriendo tonos diversos. Por eso esta calificación de coral para estas nociones que estamos lanzando aquí en una primera edición, porque Nociones Corales tiende a ser no un título, sino una colección. El título es 100 relatos en tiempos de pandemia. Pero siempre será coral, porque a la verdad llegamos entre todos. La verdad es una construcción colectiva, que se nutre de infinitas miradas. Y siempre que encontremos una figura nueva, deberemos darle un espacio y un rato de nuestra oreja para ver qué piensa y cómo la ve. Las manos de todos, los coautores y los que tuvieron la suerte y la virtud de haber mandado sus datos, sostienen un libro que podríamos decir relajado, con textos que se leen rápido, que se abren y se concluyen. Es un libro para leer de a poco y yo dejé ahí en el prólogo un libro cuando no tengas nada que hacer. Cuando llegue ese momento, ahí agarré este libro, no lo lleves al galope y saborea cada uno de sus capítulos que me parece que son muy interesantes. A todos los autores les pedimos en esta contribución que abandonen sus roles, podemos decir, profesionales, convencionales, y traten de verse atravesados por sus propias emociones. Para muchos de esos coautores, escribir más allá de WhatsApp es una práctica infrecuente. Y a ellos, mi particular felicitación. Porque de pico todos somos Gardel, pero ponerse a escribir nos damos cuenta que nos expone. Sepan que no todos los que les pedimos textos llegaron a enviarlo. Quiere decir que ustedes llegaron. Y por eso los felicito por haber acometido ese riesgo sin ser profesionales de la escritura, sin ser investigadores. También los tenemos. Y también, naturalmente, nos enorgullecemos de que figuran dentro de este índice de escritos. Ojalá valoren este coro de prosas, como me gusta llamarlo, tanto como nosotros, este equipo chico, pero muy, muy valioso y profesional, disfrutamos a la hora de hacerlo. Y como es un evento relevante, nos pareció importante
que no sea un monólogo también. Y por eso invitamos a una figura entre las más destacadas del análisis político internacional y oriundo de nuestra provincia de Buenos Aires y del baricentro de nuestra provincia, en la localidad de Olavarría. Andrés Malamud es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, lleva 8 años viviendo en Portugal, es licenciado en Ciencia Política por la UBA, obtuvo un doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck, en Heidelberg, Alemania, y en la Universidad de Maryland College, en Estados Unidos. Sus intereses de investigación abarcan instituciones democráticas, la política exterior comparada y los procesos de integración regional. Sus áreas de especialización geográficas son Europa y nuestra región, naturalmente América Latina. Y tiene un libro que a todos recomiendo, que lo empecé, aún no lo terminé, del año 2018, que se llama El oficio más antiguo del mundo: secretos, mentiras y belleza de la política. Ahora que todos estamos acostumbrados a Mercado Libre, te recomiendo que muevas un poco tus dedos y te lo traigas a tu casa, porque no te vas a arrepentir. Realmente es un libro fácil y a la vez profundo, y no es tan largo. Naturalmente tiene una cantidad muy grande de escritos académicos en más de 20 países. Ha realizado tareas de consultoría para el Diálogo Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo también, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Ha integrado el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política. Y sus columnas probablemente las hayamos leído ya en La Nación, en Clarín o en El País de España. Llegué cansado, Andrés, pero llegué. Aquí estamos. Bienvenido a este momento tan especial para nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por permitirme leer el libro, que todavía no lo tengo materialmente en mano, pero en el PDF ya tuve la oportunidad de apreciar la belleza del contenido y la belleza de la forma, que además se va a ver reflejado entre unos minutos en unas imágenes que vamos a transmitir. Fantástico. Antes de empezar el intercambio, y ya después les comentaré la metodología que pienso seguir, yo quería que nos cuentes sobre este país perdido, o al final de esa península ibérica, que es Portugal, del cual yo la verdad que sé muy poco. Me tocó pasar por ahí en una escala hace creo que 40 años, y me han dicho que han tenido un cambio muy, muy radical, sostenido y al parecer sustentable. Con lo cual me parece que es una figura particularmente adecuada como para hacerte esta pregunta y compartas con nosotros cómo ves, qué pasó con Portugal y cómo lo ves en este momento. Portugal es un país relativamente desconocido para Argentina, como bien decías, porque los argentinos entramos a Europa por España y subimos. Portugal nos queda para atrás. Si visitamos Portugal, estamos perdiendo tiempo respecto a Francia, Inglaterra, Italia, otros destinos que nos interesan. Pero no conozco a nadie que se haya arrepentido de conocer Portugal. Todo el que alguna vez hizo ese paso atrás, o viajó vía Brasil y entró por Lisboa, nunca se arrepintió. Es un país muy lindo, del que yo conocía poco, pero conocía algo. Y conocía algo gracias a un italiano, y esto suele ocurrir, los italianos se enamoran de Portugal. Porque los italianos dicen Portugal es Italia como era. Está siempre unas décadas atrás, está siempre unas décadas antes, como Italia fue alguna vez. Y el italiano que me hizo conocer Portugal fue Emilio Salgari, el de Sandokan. No sé si leyeron El Tigre de la Malasia, pero Sandokan, un italiano que nunca salió de Italia, se imaginó a estos corsarios que navegaban por el Índico, y la mano derecha de Sandokan era Yáñez, un portugués. Y la característica de Yáñez es que era el opuesto de Sandokan. Sandokan era el arrojo y era la sangre caliente, y Yáñez era la racionalidad. Era el tipo que paraba la pelota y pensaba en estrategia. Calmaba y contenía a Sandokan.
Y a mí, gustándome Sandokan, de chico, ¿a quién no? Al que más admiraba era Yáñez. Y siempre quedé curioso con esto de Portugal. Me volví a encontrar con Portugal ahora más masivamente en Florencia. Vos mencionabas recién, yo estudié en Florencia 3 años y medio, entre el 97 y el 2000, y seguí yendo con alguna periodicidad. Pero no estudié en una universidad italiana, estudié en el Instituto Universitario Europeo, que es la Universidad de la Unión Europea, es un microcosmos de todo el continente. Y allá convivíamos personas de todos los países de Europa y unos pocos colados de América Latina. Y los latinoamericanos no teníamos una comunidad de acogimiento. Adoptábamos una, o nos dejábamos adoptar. Y las mías fueron las del sur, las que comían más tarde, pues los alemanes almorzaban a las 12:30. Los que queríamos almorzar después de la 1 o incluso las 2, nos encontrábamos después y éramos los latinos. Y ahí estaban los españoles, los italianos, los griegos y los portugueses. Y me enamoré de Portugal, sobre todo de una portuguesa, que es la que provocó que después de volver a Argentina, me viniera otra vez a Europa. ¿Qué es lo que pasó en Portugal a lo largo de todo este tiempo? Era un país atrasado, rural, analfabeto, con una serie de características de atraso que son inimaginables para una Argentina, que estaba más avanzada que Portugal hace 40 años, hace 100. Con Sarmiento, en el siglo XIX, Argentina se puso a la avanzada, y era más desarrollado como país que Portugal en la década del 60. Pero en Portugal hay una serie de eventos que dan vuelta a la historia. El más relevante es el 25 de abril de 1974, la Revolución de los Claveles, que es un golpe de Estado pro-democrático, que termina con la dictadura que había durado décadas y termina con el último imperio colonial europeo en África. Y a partir de entonces empieza la democracia, pero todavía no la prosperidad, que recién va a tener una vuelta de tuerca en 1986, la década siguiente, cuando entre en la Comunidad Europea, junto con España, hoy Unión Europea. Y a partir de entonces hay un par de eventos, en 1998 la Expo Internacional y en 2004 la Eurocopa, que van generando cada vez más inversiones y modernización. Pero es una modernización que nunca fue completa. Portugal combina tradición con modernidad. Si ustedes quieren ver algo parecido a Portugal, viajan a Uruguay. Uruguay es lo más parecido que podemos encontrar, más allá de que en Río de Janeiro se encuentra un montón de portuguesidad. Pero es Uruguay, que tiene una suave decadencia y al mismo tiempo una elevada civilización. Es esa combinación que transformó este país en una especie de paraíso, donde la droga está despenalizada. Acá drogarse no es delito, es contravención. Te pueden multar, pero si te rehabilitas, si vas a rehabilitación, no te multan. Es uno de los países más pacíficos de Europa. El crimen es minúsculo, minúsculo. No hay casi ningún temor. Hay un nivel de civilización tal que cuando tuvieron que hacer un ajuste tremendo, como el nuestro en 2001, ellos en 2011, no hubo violencia. Y les puedo contar algunas escenas maravillosas. Algunas de estas escenas se ven reflejadas en algunas de las cosas que plantean en el libro, en algunos capítulos. Lo hicieron sin violencia, pero con un detalle que de nuevo los asimila a Uruguay. Ajustan en población. Cuando la gente no tiene salida, cuando la gente no tiene trabajo, emigra. Uruguay es el país que todos querríamos ser, ¿verdad? O buena parte de los argentinos querríamos ser Uruguay. Pero hay 150.000 uruguayos viviendo en Argentina. Y unas pocas decenas de argentinos viviendo en Uruguay. Sigue siendo Argentina el país que atrae y Uruguay el país que expulsa. Portugal es un milagro parecido. Es una maravilla estar en Portugal. Pero en última instancia la gente se va. Incluso en periodos de crecimiento. Es un fenómeno estructural. Como dijo una periodista portuguesa, es un gran país para vivir y un mal país para soñar. En realidad la periodista lo dijo de Europa, de toda Europa. Y si querés, Pablo, después avanzamos. Pero en principio, esta es la idea de Portugal. Un país próspero, maravilloso, pacífico, lindo. Pero si querés aventuras, no es acá. Fantástico. Andrés, yo lo que quiero hacer es, de alguna forma, exprimirte con cierta piedad, pero exprimirte al fin porque, a ver, tenés un perfil muy inusual, ¿no? Saliste de una localidad interior de la provincia, te reconoces muy de Buenos Aires, valorás esa identidad, pero a su vez tuviste como una experiencia, leí en tu libro que te marcó mucho tu intendente, por ejemplo.
haces una cita particular, también te marcó Raúl Alfonsín, naturalmente. Te aburrían los diarios de la dictadura y entonces te metiste en el clima internacional y mirabas la carrera armamentista, y mirabas a Rusia y los submarinos. Todo esto de alguna forma lo comentás. Y después saltás el gran charco y te vas nada menos que a Florencia, y después estás trabajando en Europa ya como muy instalado, pero muy presente en la política local. O sea, yo te veo, yo te sigo en Twitter y digamos, no le escapas a una batalla. Estás presente, cualquier pelota picando y aparece y tira al arco, ¿no? ¿Cómo se ve, digo, cómo se ve Argentina desde esa realidad europea? Vos hoy te considero que tenés un panóptico privilegiado. ¿Cómo se ve Argentina en este momento desde allá y sobre todo cómo lo ven, ¿no? ¿Y qué te dicen de Argentina? Te voy a contar entonces unas experiencias divertidas que tuve con gente preguntándome, pero empiezo por mi situación, porque mi mujer, que es portuguesa, dice que se puede sacar al chico de Olavarría, pero no se puede sacar a Olavarría del chico. Ah, Así que mi visión es adictivamente argentina. Por eso, para ver de afuera, lo que te voy a contar es lo que dicen otras personas. Y para mí la mejor fue en Florencia. Yo vivía en uno de los departamentos que alquilaba la universidad, que era para los estudiantes más pobres, con la beca más baja. No me quejo, éramos privilegiados incluso los más pobres. Pero recibíamos el correo, que nos traían todos los días. Yo no siempre recibía correo, pero la cartera pasaba. Y en un momento yo estaba saliendo y me encuentro con ella, me doy cuenta que la carta es para mí, y ella ve que viene de Argentina, me pregunta por qué. Y yo digo, porque soy argentino. Y ella me dice, ¿y qué haces acá? Yo estaba en Florencia, que para mí es la ciudad más linda del mundo, quizás después de La Barría. Estaba sorprendida preguntándome por qué yo, siendo un argentino, que era un país maravilloso, estaba en Italia, que era un país que ellos siempre critican. Los italianos son fantásticos, pero son mayoritariamente infelices, por una serie de razones que podemos conversar también. Son súper exuberantes, súper extrovertidos, pero esa exuberancia y esa extroversión esconde una insatisfacción profunda. Y para ellos Argentina es la Patagonia, el tango, la música, el arte, la literatura, ahora el Papa, en esa época todavía no, pero por supuesto Maradona, Batistuta en esa época en Florencia y Messi, todos nombres italianos por casualidad. Bueno, ese es el impacto que tiene Argentina en los sectores populares globales, sobre todo occidentales, porque fuera de Occidente conocen a nuestros futbolistas, pero en Occidente conocen todo lo que es mítico de Argentina, y lo admiran y lo aprecian. Si vos hablás con los sectores de la élite, te van a contar otra historia. Empresarios, diplomáticos, gobernantes, tienen otra visión de Argentina, que es la visión de otra vez la cagaron, otra vez en problemas. ¿Cómo puede ser que con todo el típico mito de que los recursos son riqueza, de que con todo lo que tienen otra vez les vuelva a pasar lo mismo? Así que esas son las dos Argentinas que están en el mundo fuera. Los de abajo nos admiran, los de arriba no nos entienden, no nos entienden, gustándole parte de lo que ven, pero con incomprensión por el resto. Y esto depende de un país al otro. Por ejemplo, si vas a Francia son mucho más críticos, si vas a Italia son mucho menos críticos. Pero son las dos Argentinas en función de la élite o la masa. Por suerte, la masa es mucho mayor. Son más los que nos quieren y nos admiran que los que no les gustamos demasiado. Andrés, lo que pensé para esta entrevista es hacer como un picadito de temas, y a cada tema le puse una imagen que obviamente ayer me dediqué a googlear y a bucear en la web como para acompañar y amenizar un poquito nuestro intercambio. Entonces mi idea es que vayamos desfilando estas imágenes ante toda la audiencia y que vos me vayas diciendo, bueno, qué te despiertan, ¿no? Cada una de estas imágenes. Y tratemos de hacerlo sin grandes argumentaciones, sino con esas frases que te gustan, que son como rayo láser, que por ahí no en todas tendrás una posición tomada, porque de repente son temas aislados,
pero probablemente en muchas nos puedas como compartir tu visión, ¿ok? ¿Te parece? Pensemos juntos. Dale. Vamos. Vamos ahí, yo voy a compartir pantalla. Voy a empezar por una muy exótica, que no espera nadie seguramente. Bueno, ahí la están viendo, me imagino. Este es el gran galardonado de los últimos, del último Oscar. Es el autor, guionista, director de Parasite, o Parásitos. Una película que probablemente muchos hayan visto y que yo tendría que haber visto más de una vez, que la vi solamente una, y que me resultó como profunda, porque hay como uno tiene que identificar, bueno, dónde están esos parásitos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una familia muy, muy adinerada, joven, pero muy adinerada en Corea del Sur, y a su vez de toda una especie de servicio que atiende sus necesidades y que te muestran el claroscuro del capitalismo. Así que, nada, abro el micrófono y te pido impresiones, probablemente lo hayas visto. La vi, la vi. Me encanta el humor negro. Y más allá de la cuestión artística, que uno puede compartir o no, lo interesante de Corea es que es un país de desarrollo tardío. Y es un país en el que muchas veces los argentinos podríamos mirarnos, porque es una sociedad similar en población. No tiene sentido que nos comparemos con Uruguay o con Escandinavia. Los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, tienen 5 millones de habitantes, Uruguay tiene 3,5. Argentina con 45 millones de habitantes necesita mayor complejidad económica. No le alcanza a tener Nokia o una papelera. Corea tiene nuestro tamaño. Y era un país mucho más atrasado que Argentina, era como Portugal, un país rural, analfabeto. Y de repente explotó. Y esta es la cuestión, la pregunta clave, ¿cómo hace un país para desarrollarse? Que es algo que ningún país latinoamericano descubrió todavía. Entonces dejo algo acá para bajonearnos un poco, pero también para ser realistas. Voy a sugerir que hay 3 clases de países desarrollados en el mundo. Pero empezamos, había un premio Nobel que decía que había 4 tipos de países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Porque Japón sin recursos, sin territorio, es rico, y Argentina con recursos y con territorio, no tiene japoneses, no consiguió desarrollarse. Pero más allá de eso, los países desarrollados son los de desarrollo temprano, Europa industrial y Estados Unidos. Después, los desprendimientos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que son países que descienden de los países de desarrollo temprano. Y el tercer grupo concéntrico son los países que fueron de relevancia geopolítica, que fueron importantes para la seguridad nacional de los países de desarrollo temprano. Sobre todo las Coreas, por ejemplo, pero Israel, Japón. Japón tenía un cierto desarrollo antes de la Segunda Guerra, pero la reconstrucción es bajo el paraguas de seguridad norteamericana. Corea es fundamental para los Estados Unidos para contener sobre todo a China. ¿Qué expectativa tiene un país latinoamericano de desarrollarse? Bueno, lo que sugiero es que el desarrollo endógeno es muy infrecuente. Lo consiguieron los tempranos, Inglaterra sobre todo, Alemania a mucho mayor costo, y los demás dependen de los tempranos. Argentina estuvo desarrollada hasta 1930, porque era de hecho parte del imperio británico informal. Argentina era igual que Canadá, Australia y Nueva Zelanda, le vendíamos lo mismo que ellos y comprábamos lo mismo que ellos. En 1930, con la crisis, Gran Bretaña implementa la preferencia imperial. A partir de ese momento les compra solo los que son imperio formal. Y nos caemos. Roca Ranciman, aquel acuerdo no alcanzó para subirnos otra vez al carro, y desde entonces empezamos una decadencia dentada, con subidas y bajadas. ¿Hay algo que podamos extraer de Corea? Es difícil saber. Pero si hay de algún país del cual podamos nosotros aprender, es probablemente este. Porque está relativamente más lejos y porque es el tercer círculo, el concéntrico. No es país de desarrollo industrial temprano y no es un país que habla inglés porque fue colonia de Gran Bretaña. Y sin embargo, lo decía, para ser realista, tenemos cosas en común, estamos lejos y tenemos la misma población, tenemos cosas diferentes. América Latina es irrelevante porque no constituimos una amenaza de seguridad para las grandes potencias. Quizás sea bueno esto, no nos van a invadir, pero tampoco nos van a desarrollar.
Cuando pienso en Corea, pienso siempre en esto. La chance que tenemos está a mitad de camino entre lo que ellos eran y lo que consiguieron. Muy bien. Acá tenemos una mujer en Wuhan, de donde salió todo. Contanos de este cisne negro y tratá de hacerlo muy, muy sintéticamente. Bueno, en uno de los capítulos se habla precisamente de si esto fue un cisne negro. Y la respuesta corta es no. No fue un cisne negro. ¿Cómo sabemos que no fue un cisne negro? Porque desde el año 2000 en adelante tenemos informes de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos diciendo el mayor peligro de disrupción de la globalización es una pandemia. Y la pandemia será posiblemente un virus aeroportado que se transmite por respiración. Y si no leemos los informes que no son confidenciales, son informes abiertos, emite cada 4 o 5 años el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, buscamos los videos de Obama o de Bill Gates. Y los videos de Obama y de Bill Gates de la última década, 5 o 10 años, en todos advierten sobre el riesgo de una pandemia. También podemos comprar el discurso de Yuval Harari, que a mí me encanta, el de Sapiens. Y Harari dice, estamos en un momento en el cual derrotamos las hambrunas y las plagas. A partir de ahora podemos pensar que la muerte es un accidente técnico, pero con tecnología podemos ir cambiando las piezas para vivir siempre hasta que nos crucemos con una bala o con un camión. Bueno, no. Las guerras y las hambrunas veremos, pero las plagas van a estar con nosotros hasta donde podemos mirar. No es un cisne negro, porque un cisne negro es un fenómeno improbable de alto impacto. Y la pandemia tuvo alto impacto, pero fue predicha por muchísimos actores, públicos y privados. ¿Y qué me contás de este señor? Nacido en Etiopía, está a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Impresionante. La ONU tiene 16 organizaciones funcionales, técnicas, sectoriales, Organización de la Salud, UNICEF, etc. Y Estados Unidos en este momento no coordina ninguna, no dirige ninguna. China creo que ya dirige la quinta, y el resto se reparte entre varios países. Hay un retroceso de Estados Unidos y un involucramiento de China y de países que no son potencias. Lo que observamos es que, con todas las críticas que recibió esta organización, sigue habiendo sido más efectiva y sigue siendo más escuchada que la ONU en sí misma. Nadie está esperando que se reúna la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero cuando estos hablan, los órganos técnicos de todos los estados se escuchan. Y ahora la cuestión de la vacuna está siendo también tratada por la Organización Mundial de la Salud, que le erró en un montón de cosas. Y a pesar de todo, son los tipos que más recursos tienen para indicar cuál es el camino que probablemente sea más conveniente. Con defectos y con errores, no le quito todo eso. Lo que digo es que sigue siendo lo menos malo que tenemos para agarrarnos y permanecer a flote cuando todo lo demás se hunde. Y bueno, acá nos ponemos un poquito más cholulos. Aparece Harry, aparece Meghan. Creo que es un par de meses después de haber renunciado a su rol dentro de la familia británica. Contanos cómo estás viendo la monarquía. Si querés un análisis profundo de la situación de pareja, te llamo a mi hija de 15 años que te cuenta todo con detalle. Y no solamente, ya sabe de política también. Pero dos cosas me gustaría decir al respecto, porque esto es muy interesante. Primero, si no vieron The Crown, que debe estar traducida como La Corona, la recomiendo muy fuertemente. Más allá de que está ficcionada, la base es histórica. Los diálogos no, los hechos sí. Y es muy buena, es para aprender mucho de historia occidental, y para aprender cómo funcionan los gobiernos y los protocolos. Segundo, ellos se mudaron a Canadá o estaban pensando algo por el estilo. Hay 16 países independientes en el mundo que tienen como jefe de Estado a la reina de Inglaterra. Y entre esos 16 países hay algunos tan importantes, tan relevantes como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y 9 están en el Caribe o América Central. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan del ALBA? La alianza de Hugo Chávez, con países a los cuales les daba petróleo a cambio de apoyo político. En un momento el ALBA llegó a tener 8 países, después creció, después cayó. De esos 8, 2 eran archipiélagos caribeños,
cuya jefa de Estado era la reina de Inglaterra. Es decir, que Hugo Chávez había constituido una alianza antiimperialista que estaba constituida por países que tenían a la reina en sus monedas, en sus billetes, y que en última instancia tenían como máxima autoridad formal a un gobernador designado por la reina Isabel. Está llena de paradojas la historia, está lleno de paradojas el presente. Y a veces nos olvidamos. Nos olvidamos porque no les conviene a los antiimperialistas decirnos que tienen países con la reina como jefa de Estado como miembros. Pero que los príncipes se hayan mudado a Canadá a veces nos hace pensar, no es un país extranjero, es el país del cual ellos son también nobleza. El mundo es más complejo de lo que parece para nuestra mentalidad hispánica. Está lleno de grises, está lleno de fronteras borrosas el mundo. Y de esto podemos volver a hablar porque creo que va a volver a surgir el tema. Fronteras que no son tales y lugares que no tienen fronteras y sin embargo están partidos. Acá tenemos al Papa de espaldas, probablemente haciendo una bendición del Ángelus ante una plaza vacía. Nos decías hace un rato que Argentina lo reconocen por estos liderazgos descollantes. Muy pronto acaparó la escena internacional, evidentemente con un posicionamiento, podemos decir, anticapitalista muy, muy marcado, muy osado. Y después nosotros, por otro lado, lo vivimos como lo vivimos, porque fue arzobispo metropolitano. No me gustaría meterme tanto en eso, sino cómo lo ves a él y cómo lo ven desde Europa a Francisco. El Vaticano ya es más argentino que las Malvinas. Nosotros lo vemos como los argentinos con orgullo le ganamos un mundial a Brasil. ¿Cómo lo ven en Europa? Te voy a contar, y cómo lo ven en Estados Unidos, que es quizás más importante políticamente y por razones que ahora veremos. En Europa lo ven bien, muy bien, en casi todos los países de Europa, sin distinción. Y lo ven bien por una serie de razones. Primero, por la manera que él tiene de ser. Es una manera llana, sencilla, que transmite fácil. Y segundo, por el contraste con el anterior. Y no hago juicio de valor, no es que el anterior haya sido malo. Es alguien que comunicaba de otra manera. Era un teólogo, alguien duro, alguien frío. Pero a mí lo que me impactó, una de las autoras escribe desde Potomac, o cerca de Potomac, es un condado de Maryland cerca de Washington. Yo viví un año allá. Y en un momento fui a alquilar un auto, en el año 2014, y la persona que me está alquilando, cuando le muestro los documentos y ve que soy argentino, me dice, el país del Papa. A ustedes el Papa los puso en el mapa. Bueno, eso solamente en Estados Unidos te lo van a decir, porque en el resto del mundo estamos en el mapa desde Maradona, Messi, Batistuta, Ortega. Bueno, el único país en el cual el Papa nos puso en el mapa es aquel en el cual el fútbol no tiene importancia. Sorprendentemente, el catolicismo es una religión minoritaria. Y sin embargo, tema clave de la actualidad, el presidente electo de los Estados Unidos, Biden, es católico. Es el segundo presidente católico en la historia, el primero fue Kennedy. Y no solamente es católico, sino que no fue candidato hace 4 años porque se le murió el hijo por un tumor cerebral. Y quien estuvo acompañándolo en esa época fue Francisco. Por esta serie de carambolas de la naturaleza, Argentina vuelve a tener un presidente norteamericano encariñado con Argentina por razones completamente impensadas y sobre todo no planificadas. Porque la conversación que tuvo con el presidente Fernández hace unas semanas iba a durar 10 minutos, duró 35. Y todos los testigos aseguran que fue porque hablaron del Papa, y entonces quedaron prendados. Esto es lo que el Papa significa, quizás sin merecerlo, para la Argentina. Nos abre una vez más una ventanita con la cual llegar a aquellos que nos pueden ayudar. Una ventanita como esta. Acá tenemos 3 porteños que vimos mucho durante esta pandemia y que trataron de organizar sanitariamente a la sociedad. ¿Qué te dice esta foto? El trío pandémico. En el libro todo el tiempo lo recorren una serie de cuestiones que yo voy a delimitar en el espacio y el tiempo. El espacio público, que es sobre todo la ciudad, en particular dice Andrés Bortagaray, las calles, pero es la ciudad. Y el espacio privado, que es la casa, donde tenemos que vivir encerrados desde hace, ¿cuánto? 9 meses, desde marzo. Y en este caso el espacio es fundamental, porque lo que estamos viendo es 3 personas que vienen del mismo distrito electoral, que es una ciudad, que gobiernan para 24.
uno de ellos gobernando directamente al más grande, el que está al lado, que siempre la provincia de Buenos Aires es gobernada por un porteño designado por el presidente. Pero tan importante como esto, porque acá hay gobierno y oposición, es que el gabinete del presidente Fernández tiene 21 ministros, y de ellos 19 son de las Buenos Aires, y dos, un formoseño y un santafesino, son de las otras 22 provincias. El AMBA, eso es lo que nos trajo la pandemia, la noción del AMBA, la conciencia de que tenemos ahí un núcleo urbano, en el libro está, con el 0% del territorio y un tercio de la población, que tiene el 90% de los ministros. Un tercio de la población, el conurbano. Si contamos las dos Buenos Aires, todas ellas, toda la provincia y toda la ciudad, tiene el 45% de la población y el 90% de los ministros. La Argentina es un país sobrepensado y subejecutado, pero tanto el sobrepensamiento como la subejecución parten del obelisco. Y a partir del obelisco significa el AMBA, porque todo el conurbano vive en función del obelisco. No hay medios provinciales en la provincia de Buenos Aires. Se informan por Clarín, por La Nación y por los canales porteños. En todas las provincias hay diarios provinciales, hay canales de televisión, hay radios, hay periodistas famosos en toda la provincia. En la provincia de Buenos Aires no hay tal cosa. La identidad del conurbanense, que son 2/3 de la provincia, mira a la capital. Y por eso de la capital salen los presidentes que no son peronistas. De la Rúa, Macri, quisiera Rodríguez Larreta. Mientras que los peronistas vienen habitualmente de provincias periféricas del interior. La Rioja, Santa Cruz, porque tienen garantizado el conurbano. No lo precisan. Por eso el conurbano no pone presidente. Porque es influenciado por el jefe de gobierno porteño o garantizado por los gobernadores peronistas del interior. Acá lo que tenemos es una representación de esa concentración geográfica que a la que la pandemia le puso un nombre, AMBA. Acá tenemos un buque, una foto bizarra, ¿no? Un buque hospital, de esos que se usan en la guerra. Debe ser en el Hudson esto, con la Estatua de Libertad en primer plano. ¿Qué le pasa a los americanos cuando ven esas cosas? Estados Unidos es un país increíblemente federal. Increíblemente federal significa que el código penal es federal. Hay algunos estados con pena de muerte y otros no. Algunos con droga libre y otros no. Esto es Nueva York. Cuando los norteamericanos ven esto, piensan en Nueva York, que es algo que muchas veces los argentinos de Buenos Aires no percibimos que también pasa en nuestro país. Una escenita y vuelvo a Estados Unidos. Enero de 2002, cuando se había incendiado, Buenos Aires era el Líbano, pero parecía que Argentina colapsaba, yo viajé a la Patagonia, y ahí en un bar de Bariloche, mirando cómo incendiaban el Congreso, un local dice, mirá las cosas que pasan en Buenos Aires. Cuando para mí y para mis suegros portugueses, eso estaba pasando en Argentina. Bueno, en el interior del país localizan lo que está pasando en la ciudad donde está pasando. En Estados Unidos pasa lo mismo, ven lo que pasa en Nueva York. Y acá traigo para el tema del libro. Yo hablaba del espacio, en este caso espacio público. Dos ciudades atípicas, mejor dicho, opuestas, Nueva York y Los Ángeles. Las dos ciudades más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué son opuestas? Porque Nueva York es una ciudad que vive para arriba y se transporta medios públicos, subte, colectivo. Los Ángeles es una ciudad que se desparramó para los costados y se maneja en transporte privado, autos y helicópteros. Y esto tuvo un impacto fuertísimo. La pandemia pega primero en Nueva York y mucho más tarde y de otra manera en Los Ángeles. La distribución del espacio público, que nos parecía virtuosa, vivir juntos y usar transporte público, fue perjudicial cuando llegó la pandemia. Mientras que la horribilidad de Los Ángeles, en la cual los ricos pasaban por arriba en helicóptero y los clase media tenían que ir en auto, y los pobres van en colectivo, pero no se mezclan. Negros en colectivo, blancos en auto, fueron beneficiados por esa disfuncionalidad para vivir y para transportarse. Es una de las paradojas, una más, que nos deja la pandemia, que nunca hubiéramos querido aprender, y ahora estamos repensando lo que dábamos por seguro. Cosas que un poquito el paradigma de ciudad moderna, ciudad pujante, digamos, la ciudad de vanguardia es una ciudad compacta, justamente, y no extensa. Es algo que claro, que está unido necesariamente al hacinamiento y en situaciones de pandemia, obviamente, queda mucho más expuesto. Pero en el libro está muy bien planteado el tema de las ciudades de 15 minutos.
lo que se viene. Claro, claro. Las ciudades modulares, en las cuales no tenemos como Brasil, una ciudad diseñada donde acá los que gobiernan, acá los que compran, acá los que viven, sino que en todos los barrios podemos hacer todo. Hoy parece ser el modelo predominante, triunfante. En la próxima pandemia veremos. Claro, perfecto. Bueno, y naturalmente esto tiene efectos económicos. ¿Cómo se vive esta especie de calambre de 9 meses en los grandes centros financieros internacionales? ¿Cómo viste esa evolución? Aquí dijiste las dos cosas, económico y financiero. Y es otra paradoja, porque la economía se hundió en todo el mundo, salvo en China, donde se hundió un trimestre y va a rebotar de tal manera que el año que viene van a estar creciendo al 8%, se estima. Pero este mismo año van a crecer. Nosotros nos hundimos al 12% quizás, los países a los que le va bien se hunden al 6% y China crece unas décimas. Los mercados financieros explotaron para arriba. ¡Boom! Se están llenando de plata. Y se están llenando de plata no solamente las compañías que naturalmente se beneficiaron por la pandemia, porque nos permiten comunicarnos. Está muy bien que el tipo que inventó Zoom gane plata, porque gracias a él podemos mantener nuestra vida e incluso mejorar. A mí esto me facilitó. Antes, los 10.000 kilómetros de distancia me perjudicaban. Ahora casi te diría que me benefician, porque estoy accesible y la gente cuando quiere apaga y no me tiene que soportar. En cambio, si uno está allá cerca, hay que soportar todo el tiempo al que tiene de vecino. Pero lo que vemos es que hay otras empresas, otras compañías y otros valores financieros que se beneficiaron. Los hiper ricos son más ricos que antes. Y esto lo que nos enseña es el efecto asimétrico de la pandemia. Hay fenómenos que tienen efectos igualitarios, igualadores. Las pandemias en el pasado tenían efectos igualadores. ¿Por qué? Porque mataban la mano de obra. Entonces los que sobrevivían valían más. Cuando lo tenían que contratar, tenían que subirle el sueldo o las condiciones. Hoy no parece, porque lo que estamos viendo es que en América Latina el 70% de los pobres perdió el empleo, pero solo el 20% de los ricos, del 20% más rico que todos nosotros integramos. Y los ricos podemos teletrabajar con mucha más facilidad que los pobres, que no tienen internet, no tienen computadora. Así que las finanzas para arriba, la economía para abajo, los ricos para arriba, los pobres para abajo. Veremos qué pasa con los sectores medios, que siguen siendo los que definen buena parte de nuestras sociedades en Europa y en el Cono Sur. No tanto en el resto de América Latina, y vamos a ver en Estados Unidos, donde las clases medias están divididas étnico-racialmente, no por clase, sino por razones identitarias. Esta frase que acá pronuncia nuestro presidente es una frase que de alguna forma fue el dilema en todas partes, ¿no? Con un gobierno, un sistema parlamentarista, sistema presidencialista, y hubieron conductas muy, muy distintas, ¿no? Hubieron figuras muy, muy audaces y otras figuras mucho más conservadoras, como la Argentina. La Argentina empezó priorizando fuertemente la salud sobre la actividad. Quizás, a veces yo pienso, ¿no? Porque no nos ponemos colorados cuando emitimos así como para compensar los tantos. ¿Cómo viste vos ese dilema en general, a nivel global? Dilema es la palabra perfecta. En inglés pueden usar trade-off, también manta corta, pero Claro. dilemas, yo lo vi como un dilema. Y escribí con Eduardo Levi Giuliani, un economista argentino, un trabajo sobre eso, precisamente a fines de marzo para tratar de entender lo que estaba pasando. Y el presidente Alberto Fernández lo vio de la misma manera. Y nos equivocamos todos. No terminó no siendo un dilema, mejor dicho, por ahora no demostró ser un dilema. Y digo por ahora porque estamos en el primer tiempo. Los partidos se terminan cuando el referee toca el silbato los 90 minutos. Y nosotros vimos que Argentina empieza como un ejemplo mundial, top 10 de los mejores resultados, y ahora estamos con peores resultados que Brasil, que fue el caso más negligente que uno se puede imaginar de tratamiento de la pandemia. ¿Por qué? Porque al final el dilema lo que implica es que más de una cosa es menos de la otra. Y acá iban de la mano. Menor salud era menor economía. Mejor salud era mejor economía. No es que cuidando la salud rompíamos la economía, pero preservábamos las vidas. Terminamos rompiendo las dos cosas. Pero de nuevo, yo creo que la política argentina inicialmente es positiva, es una buena reacción. Y después se deteriora, tiene rendimientos decrecientes, porque falló la planificación.
pero lo digo desde el reconocimiento de mi propio error. Yo también pensé que era un dilema. Nos mudamos a Chile. Acá tenemos la Plaza Italia, que la quieren redenominar. Esto es a un año de los grandes hechos de violencia que tuvo aquel país, particularmente Santiago. ¿Cómo ves a Chile? ¿Cómo estás viendo esta mezcla de prosperidad, donde vemos que es como el niño bonito, el educado y todo perfecto de la región, pero a su vez tiene de repente hechos que como que se descontrolan? ¿Cómo estás viendo estas tensiones? Me encanta Chile porque es otro caso en el cual me equivoqué. Mejor dicho, tuve razón, la realidad cambió y yo no lo vi. Yo viajé mucho por Chile como mochilero en la década del 90. Y ahí te levantaban y hablabas con gente, ricos, pobres, y todos te decían, te criticaban lo que estaba pasando, pero cuando les decías, la corrupción, no, corrupción no. No había corrupción. Y no había percepción de corrupción, cuando en Argentina estaba Menem y en Perú Fujimori. Todo eso cambió. Hoy la clase política está profundamente desprestigiada. Tengo amigos politólogos que me lo vienen advirtiendo hace una década. Y hay un par de ellos que publicaron en 2011 un trabajo donde dicen que los partidos políticos chilenos son estables, pero desarraigados. Y la razón es que las instituciones excluían. Votar era obligatorio, pero solo para el que se registraba, y registrarse era optativo, voluntario. Entonces las nuevas generaciones no se registraban. En Chile hay izquierda y derecha, pero ninguna de ellas representa el 50% de los que no votan. La llaman Plaza de la Dignidad. La izquierda quedó tan turulata como la derecha. No la vieron venir, no la saben interpretar y no saben cómo reaccionar. El intento de reformar la Constitución es abrir un poco para ver qué pasa y ver si pueden canalizar la protesta. Y la protesta fue dura. Empezó por el aumento del precio del subte, 30 pesos. Pero para mí el shock fue cuando la reacción se levanta y dice, no son 30 pesos, son 30 años. Que llega justo al principio de la democracia, 1990, es durísimo, que digan, esto es culpa de la democracia. No lo están eximiendo a Pinochet intencionalmente, pero de hecho casi, dicen, los políticos nos mintieron desde entonces. Y hay una serie de razones para esto. Te voy a dar un número, porque no quiero... Mi opinión vale lo mismo que cualquier otra. Vamos a los datos. ¿Qué probabilidad tiene un niño argentino de estar en la escuela sentado al lado de un niño de otra clase social? Entre 30 y 40%, esto es de segregación, entre un 60%. Creo que la mayor parte de nosotros habremos ido a escuela pública, me imagino que la mayor parte de ustedes manda a sus hijos a escuela privada. La degradación de la escuela pública argentina es muy visible. Pero aún así, la probabilidad de encontrarse con alguien de otra clase social sigue existiendo. En Chile y en Perú no existe. Un niño rico nunca va a tener un compañerito pobre, y viceversa. La segregación es estructural. Se reproduce en cada generación. Para inscribirse en el jardín de infantes, les hacen entrevistas a los chicos, que por supuesto son chicos de familia, miren los apellidos. Quienes van a los jardines de infantes ricos y quienes van a otros. Y segregan desde el principio. En Chile uno reconoce la clase social por el acento, como en Inglaterra. En Argentina el acento denota la región, la tonada cordobesa. Por supuesto que la papa en la boca es un poquito más de Recoleta, pero en general el acento es regional. La Elie de Misiones, Mercedes Sosa, en el noroeste, reconocemos la región. En Chile es la clase social. Es un país hipersegregado. ¿Cómo hacer para resolver eso? Hay dos maneras, o disciplina o inclusión. Funcionó la disciplina mientras la clase gobernante fue respetada. Ahora que no lo es, necesitan incluir. No saben cómo. Termino con esto. Cuando se hizo el plebiscito hace unas semanas, Chile tiene unas 300 comunas. El no, que era lo que defendía la derecha, los ricos, ganó en 4 municipios. Uno del norte, medio militar, muy extraño, y los 3 municipios más ricos de alrededor de Santiago, donde gobiernan toda la clase gobernante. De derecha, pero también de centro y bastante de izquierda. Es decir, que la segregación es de clase, total. En Argentina hay algo de esto, siempre hubo algo de esto, pero Argentina es un país plebeyo, un país donde ricos no tanto, pero clases medias y pobres se toman el mismo colectivo. En Chile los ricos no tienen sube.
Probablemente sepas de dónde es esta foto, es de Guernica, uno de los perteneciente a uno de los municipios del periurbano del AMBA, y habrá seguido las instancias de esta toma. 2.000 familias aproximadamente fueron censadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y luego con escenas que aparecieron en todas partes, desalojados y con hipos de protestas en puentes significativos, reclamando eso que supuestamente les prometieron o pensaban que les estaban prometiendo. ¿Cómo seguiste esta situación? Con interés, sin demasiado conocimiento profundo. Yo tengo amigos que trabajan en las villas. Creo haber estado enterado de la situación de las villas. La situación de las tomas no la vi venir. Algunas cosas me fueron contando. Hay problemas serios en Argentina de todo tipo. Muchos se plantean esto como un problema social, pero es un problema institucional también, de registro de tierra, de catastro. Y ustedes, está lleno de arquitectos en la audiencia, seguramente conocen estas cuestiones mejor que yo. Son problemas urbanísticos profundos. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Es una provincia que está diseñada para no funcionar. La última entrevista de Axel Kicillof, muy honesto, ayer, dice, estoy aprendiendo, este fue un año de aprendizaje. Claro, porque todos los porteños que llegan a gobernar la provincia de Buenos Aires tienen que aprender de qué se trata este monstruo, este elefante blanco. Y cuando aprenden se van, porque no consiguieron domarlo. Así que esto es parte de un conjunto de fenómenos que convergen, uno institucional y uno social. Y a eso se suma el fenómeno político de que los gobernantes no saben qué están gobernando. Si uno habla con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, hay un par que escriben en el libro, ellos te pueden contar que cuando se reúnen con los ministros tienen una ficha con la información de ese ministerio, de ese municipio. Cuánta población, cuál es la estructura económica, de qué partido es el intendente. Pues no los conocen, no saben. Es el equipo de Kicillof, muy competente probablemente, del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. La provincia de Buenos Aires no tiene una élite dirigente y tiene 39% de la población del país. Está condenada a ser gobernada de afuera porque no tiene capacidad de organizarse por dentro. Este señor es Luis Arce, es el presidente electo de Bolivia. Entiendo que fue parte del gobierno de Evo y es el que lleva las riendas de aquel país. ¿Qué impresiones tenés de él? Tengo una buena impresión. Luis Arce fue el ministro de Economía de Evo a lo largo de todos sus mandatos, del principio al fin. Y fue el que logró insertar a Bolivia en los mercados financieros internacionales. Bolivia se financia en los mercados, vende bonos, cosa que Argentina no puede. Y fue el ministro de Economía del primer líder populista indio de la historia de Bolivia. Una cosa maravillosa. Esto es lo que se llama responsabilidad fiscal con sensibilidad social. ¿Qué es lo que viene? Es difícil saber, porque Luis Arce no tiene carisma. El que tiene carisma es el vicepresidente, David Choquehuanca, que fue canciller de Evo, que es indígena también, de otra etnia, y que no se lleva muy bien con Evo, aunque por ahora no se lleva mal. Así que el futuro de Bolivia está en manos de un líder carismático que es vicepresidente, ¿nos suena esta historia? Y de un presidente que es más bien tecnocrático. Pero en este caso, este es bueno. Estas son las fosas comunes en Nueva York. Uno a veces piensa que estos países centrales tienen una capacidad de organización notable. Probablemente esta imagen o la gravedad de la pandemia dicen como que están preparados para otras cosas. ¿Cómo te llega esta imagen? La imagen es trágica, pero respecto al contraste entre los países desarrollados y los no desarrollados, ese año que viví en Estados Unidos, entre 2013 y 2014, tuve las experiencias más contrastantes. Por un lado, por ejemplo, no hay escribanos. Cualquiera hace un cursito y tiene un sello y por $2 te certifica un alquiler. Y por el otro, cuando fuimos a alquilar la red, la televisión, la internet para la casa que estamos alquilando, tuvimos que mandar un fax. Nos pidieron que enviemos el pedido por fax. ¿De dónde? Tuvimos que ir a un lugar donde había fax para mandarle un fax al lugar donde veníamos físicamente. Y vos tenés taxis en los Estados Unidos que solo te cobran efectivo. Acá en Europa
en la mayor parte de los casos no precisas efectivo, se maneja todo por tarjeta. Estados Unidos es un país de contraste, porque viene con una larga decadencia logística y de infraestructura. Se le empiezan a caer los puentes. Brilla en Silicon Valley, pero en general todo lo que es público a partir de Ronald Reagan viene en clara decadencia. El Estado fue desfinanciado. Fíjate vos que la campaña contra la policía, cuando la policía reprime, es defund the police. Desfinancian a la policía. Acá en Argentina, lo que te dicen es, mátenlos, métanlos presos. Allá es, sáquenles la plata. La reacción que tiene el norteamericano es, acogoten al Estado. Y lo están acogotando. De hecho, lo que estamos viendo es que la precariedad de lo público en Estados Unidos es impactante. Este es otro aspecto. Este es un local de Walgreens que es saqueado en esta pandemia, que a veces son imágenes que uno esperaría, nada, en los diciembres calientes nuestros, pero esto está ocurriendo, ¿verdad? Así es. Y les cuento lo que para mí es el ejemplo que más deberíamos conocer y difundir y que no siempre se ve. Todas las noches en París se incendian autos, desde hace años. Es una tradición. Hay sabalaje, hay vandalismo. Les banlieues, las villas que rodean la ciudad, hay segregación, hay discriminación y hay violencia permanente. En la ciudad, de nuevo, no voy a decir la más linda del mundo porque ya hablé de Florencia y de la Barriga, pero es París, una de las cumbres de la civilización. Argentina es un país, aunque no nos acostumbremos a la idea, pacífico. Está medido. ¿Pacífico qué significa? Tenemos la misma tasa de homicidio que Estados Unidos. Para Estados Unidos, 5 muertos, 5 asesinados, casi 1000 habitantes, es mucho porque es un país desarrollado. Para Argentina es poco, porque Uruguay tiene el doble, México 4 veces más y Brasil 6 veces más. Argentina no tiene crimen político. Brasil, México y Colombia están todo el tiempo las cuentas con los activistas y los periodistas muertos o presos. Así que esto que vemos en Occidente es más frecuente de lo que pensamos, incluso en los países desarrollados. Argentina en ese aspecto sigue siendo un remanso. Quizás no lo seamos para siempre, y no es el paraíso, lejos de eso. Portugal es mucho más tranquilo. Pero si nos comparamos con lo que está a nuestro nivel, no estamos tan mal. Ya lo arruinaremos. Me gustaría que le des algún consejo a estas dos personas. Qué buena signa. Y qué falta de respuesta por lo siguiente. Estas dos personas están involucradas en un juego de suma positiva. ¿Qué es un juego de suma positiva? Cuando uno le va bien, al otro le va mejor. La radicalización de uno favorece la radicalización del otro. Se convienen mutuamente. Entonces, ¿qué consejo se les puede dar? Si cada uno está más contento cuando el otro más le da. Es la confrontación donde ellos crecen. A diferencia de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, que están en un juego de suma cero. Porque lo que uno gana se lo quita al otro. Porque compiten por el centro moderado. Esta es la paradoja de Argentina. A estos lo que hacen les conviene. Al país no. Al país para mí la grieta no le conviene. Pero a ellos individualmente sí. Entonces yo tendría que recomendar que actúe bien colectivo. Pero en general uno tiende a pensar que lo que le conviene a sí mismo le conviene a los demás también. Y yo creo que ellos están en su burbuja, pensando que lo que es bueno para ellos es bueno para los demás, y no me creerían el consejo de que conviene agrietar. Andrés, y te quería preguntar, ¿cuál es el rol de los expresidentes? ¿Qué sentido tiene un expresidente en la democracia? Esta es una charla que tuve la oportunidad de tener con expresidentes, y siempre les dije esto, que los expresidentes cumplen función de moderación. Son memoria histórica, cumplen función protocolar, contribuyen a moderar, así como un cable a tierra, los enfrentamientos internos. Todos los expresidentes con los que hablé me dijeron, sí, pero este es momento de lucha, no de moderación. Porque mirá lo que están haciendo, lo que están ahora. En Uruguay piensan de otra manera. Pero Uruguay, de nuevo, teniendo en cuenta las diferencias, los presidentes uruguayos no andan con escolta. Yo entrevisté presidentes uruguayos para mi tesis hace 20 años. Los entrevisté en el comité, el director del Partido Nacional, en la casa de Sanguinetti. Y uno va y toca el timbre y
te atienden y te sentás con ellos y charlás y después salís y mirás y no hay policía en la puerta. Quizás se podría comparar con una provincia argentina, no todas, no Santa Fe. Pero tienen esa suerte. A partir de su tamaño consiguieron generar una dinámica positiva. Los envidiamos por eso. Quizás en Argentina podamos volver en algún momento algo por el estilo. Me parece que la escala no nos lo permite. El tamaño en algunos aspectos genera economía de escala, y en otros aspectos te condena a la complejidad. Y la inseguridad y la crispación tiene que ver con el tamaño también. Esta la voy a pasar. Hablame un poquito de este hombre tan curioso. Tal cual. Rusia es un país gigante, enorme, que estaba pasando, lo vienen superando, por una tragedia demográfica. Bajaba la población, morían jóvenes. Tiene dos cosas Rusia: armas nucleares, que le quedan de la Unión Soviética, y petróleo. Y con esos dos recursos, este hombre pelea por arriba de su liga. Se maneja a un nivel que no se lo permite el desarrollo de su país. Pues tiene otras cuantas cosas, por ejemplo, la vacuna probablemente, que vamos a ver si es efectiva como dicen, porque ellos no publican los resultados. Pero tiene intenciones de potencia global, cuando en realidad Obama lo había descartado como potencia regional, pero están involucrados en Venezuela. ¿Por qué? Porque le mojan la oreja a Estados Unidos y porque de Venezuela se llevan un montón de cosas que necesitan, fundamentalmente oro, no petróleo, que ya tienen. Así que todavía tiene una gran capacidad de proyección, pero petróleo y armas nucleares solamente no alcanzarían. Es el liderazgo de este estratega, que nos puede gustar o no, es brillante. Es brillante y maligno, diría Milei, pero tiene una cabeza que le permite conjugar esos dos recursos para tornar a Rusia una potencia presente en todo el mundo. Y hablemos ahora de nuestro vecino, nuestro socio comercial tan clave, acá con una actitud muy optimista, todos con sus barbijos, era entregado al virus. Contame un poquito del origen, brevemente, si se puede, de nuestro vecino brasilero, por favor. ¿De Bolsonaro o del país? Bolsonaro. De Bolsonaro. Sí. Bolsonaro es un militar al que lo obligan a retirarse después de haber puesto una bomba para pedir un aumento salarial. Se retira como capitán, paracaidista, y se mete en política. Y estuvo 29 años como legislador, 1 año y medio en Río, y el resto, unos 27 años, en el Congreso Federal, Congreso Nacional. Siempre fue lo que se llama backbencher, fue bajo clero, le dicen en Brasil. Un diputado de segunda. Y en Brasil, ser diputado de segunda es importante, porque la Cámara de Diputados de ellos, que tiene 513 miembros, no tiene 513 bancas. No hay lugar para que se sienten todos. Entonces los menos importantes van, se sientan circunstancialmente, meten la tarjeta y votan, pero no están todo el tiempo ahí. Fernando Henrique Cardoso fue presidente 8 años, y dice, nunca lo vi. Yo fui presidente 8 años, él fue diputado a los 8 años, yo no sabía quién era. Lo único que hacía Bolsonaro es defender lo que ellos llaman la corporación de seguridad. Militares, policías y jubilados militares y policías. Pidiendo aumento de salarios, aumento de jubilaciones. Y después cuando Dilma empieza a hundirse, él vio su oportunidad. Después de 29 años, en 9 partidos políticos, porque en Brasil hacen eso, vio su chance. Nadie daba 2 pesos por él. Pero uno andaba por la calle y oía, que convencía. La gente estaba harta de la dirigencia política y Bolsonaro se presentaba como un outsider. Quiero ser claro, un outsider que fue diputado por 30 años, que vivió toda la vida del erario público. Pero un tipo humilde. Si uno ve la foto de su casa, tiene la ropa colgada, tiene el termo de café. Él difunde desde Facebook. Y Facebook toma su casa, y su casa es una casa normal, de clase media. Y esto de ser carioca de Río es importante. Contra los serios, contra los trabajadores, contra los corruptos de San Pablo. Y uno puede decir que es un loco. Yo tiendo a pensar que puede ser malo, pero loco no es. Lejos de ello. En algunos aspectos me parece más inteligente que Trump. Y de hecho, la pandemia provocó la derrota de Trump. Y hoy Bolsonaro está en su máximo histórico, 40% de imagen positiva. Que no está nada mal en Brasil, un país que tiene balotaje, con ese 40%, hoy reelegiría. Sí, y unas cifras de pandemia bastante negativas, ¿no? Así es, pero la economía se viene manteniendo. Él tuvo un IFE, que ya se llamó auxilio emergencial, que él no quería, fíjate vos, como el tipo tiene suerte. El Congreso lo obligó.
y él después se lo apropió. Y los brasileños que lo recibieron piensan que él se los dio. Es muy astuto. Y acá tenemos una pareja de edades bien distintas. Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Vos lo veías bien, yo escuché una entrevista que te hicieron hace unos 2 meses antes de la elección y te chuzaron diciendo que Trump tenía el caballo del comisario con la economía, bla, 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 y le jugaste una ficha a Biden. ¿Cómo ves esta pareja así bien asimétrica en cuanto a la altura, en cuanto a la edad, en cuanto al color de piel? ¿Cómo los ves? Esa diversidad fue su fortaleza. Pero hay muchos chistes en Estados Unidos porque Biden va a ser el presidente que asuma a la mayor edad en la historia. Entonces muchos se imaginan que Kamala va a ser su sucesora, o en el primer mandato, si no llega, o en el segundo, si no reelige. Así que fíjate que en Time los eligieron como la persona del año, los dos, previendo seguramente lo que muchos piensan que pueden venir. Pero a Biden, incluso pensando que podía ganar, muchos lo subestimamos, pensando que era un tibio, que era lo aceptable dado las circunstancias, y al final terminó siendo lo necesario para las circunstancias, un moderado, que no solamente es moderado, es moderador, es su personalidad, y es el hecho de haber estado décadas trabajando en el Senado, de conocer el establishment, y al mismo tiempo, no te voy a decir que es un hombre del pueblo, pero viene de un estado que está cercano a Washington, donde toda la vida viajó en tren, en un transporte público, y eso lo torna potable para el hombre común. ¿Es un patorrengo o no? Depende, el 5 de enero se vota en Georgia para elegir a los 2 senadores que faltan. Si los 2 senadores los ganan los demócratas, que ganaron Georgia para presidente, van a estar 50-50 y desempata Kamala. En ese caso, tiene chance. Tiene una minoría pequeña en diputados, tiene la mitad, pero el desempate en el Senado, y tiene un tribunal, una Corte Suprema, que tiene mayoría conservadora, pero demostró ser institucional, no le hizo el juego a Trump. Hay una oportunidad de hacer reformas que Estados Unidos necesita, porque el sistema de Estados Unidos está bloqueado, está en parálisis. Me refería a que probablemente no sea reelecto por edad. Ajá. Lo que pasa, el Pato Rengo son los últimos 2 años en los cuales ya no puede ser reelecto, Claro. pero él puede generar la expectativa. Y en todo caso, si la que elige es ella, es la continuidad. Entonces no es un presidente débil, porque ella lo continúa. Perfecto. ¿Podemos hablar de Diego Maradona un momento? Este es indudablemente, o fue indudablemente un actor político, ¿no? Pasó de ser estrella deportiva a ser un actor político. El Rey Pelé, no creo, bueno, le tocó una época muy distinta. Messi no digamos, es otro temperamento. Pero hay pocos casos de deportistas que hayan estado tan metidos, digamos, hayan estado tan alto en su disciplina y tan metidos en el fragote, ¿no? Así es. Es alguien que nunca renunció a su identidad, pero es parte de una Argentina que se caracteriza por lo aspiracional. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que queremos ser. Los argentinos nos caracterizamos por creer que somos lo que queremos ser. ¿Cómo sabemos esto? Porque las encuestas, entre el 70 y el 80% de los argentinos se asume como clase media. Y si vos mirás los números, el 50% de los argentinos es pobre. Los argentinos somos estadísticamente pobres y nos creemos de clase media. ¿Por qué? O porque tenemos características todavía que no terminaron de decaer. Por ejemplo, un docente tiene un salario de miseria, pero un docente no puede ser de clase obrera. Por definición es de clase media y así nos vemos. O porque pensamos que vamos a mejorar. En todo caso, viene de la imagen que tenemos del pasado pensando que la recuperaremos. Y Maradona en parte es la Argentina aspiracional también. No en este caso de la clase media, pero fíjate, sí del ascenso y la movilidad social. De Villa Fiorito al jet set internacional, sin olvidarse de Villa Fiorito. Esa para mí es la magia de Maradona. Y Evita era igual. Evita venía una chica no reconocida por el padre, de la mayor pobreza, y se vestía con joyas y pieles, y a la gente le gustaba eso. Le gustaba el contraste y le gustaba la historia, el cuento de hadas.
que con Maradona no terminó tan bien, y bueno, con Evita tampoco por otras razones. Pero Maradona es eso, es el sueño argentino. La mitad del sueño argentino. Mafalda es la otra mitad, pero Mafalda es más bien la realidad de la clase media argentina de esa época. Maradona es la realidad de abajo y la aspiración de arriba. Podemos hablar un poquito de Ángela, una figura tan taquillera, que se maneja Terminó con siendo, tanta fortaleza. Sí, terminó siendo la principal lideresa del mundo libre. Superó a todos, sobrevivió a todos. Es la persona a la que muchos subestimamos cuando fue la gran crisis europea en 2011, porque procrastinaba, pensábamos, porque retardaba las respuestas mientras Grecia, Portugal y España se empezaban a hundir. Y en realidad lo que hizo fue construir tiempo, porque en Alemania lo que era necesario hacer no era posible hacerlo en esa época, porque tenía en contra la opinión pública, la prensa y el Tribunal Supremo. Y ella fue construyendo consenso a partir de domesticar a los países del sur, a los que los alemanes no querían ayudar. Y finalmente consiguió. Convenció a los alemanes de que algo había que ayudar y convenció a los del sur de que tenían que hacer gestos para que Alemania los ayudase. Es una tiempista maravillosa, inimaginable. Pero eso lo aprendemos viéndola en retrospectiva. En el momento no nos damos cuenta. y acá llegó la de clase media. Te quería ¿Qué tiene preguntar Mafalda? por la presencia de la... A ver, a ver, en España, Quino es más conocido que en Argentina prácticamente. Es una figura muy relevante. Eh, ¿cómo lograr que este humor deje huella en la política? ¿Qué tuvo o de buena sociedad, podemos decir? ¿Qué tuvo de brillante Quino? ¿Qué es lo que hizo bien para llegar a semejante notoriedad? Acá y afuera, ¿no? Era un genio porque inclusive después de Mafalda, que él vivía escribiendo sobre contrastes, habitualmente entre ricos y pobres, uno seguía encontrando verdad, inspiración y humor. Aunque después de Mafalda fue siempre un poco más oscuro. Es una combinación de cosas, pero lo que me parece es que él reflejó como nadie un clima de época. Un clima de época que era el desorden mundial, la confianza en las instituciones como la ONU, que siempre terminaba defraudándote, los Beatles, la clase media, la aspiración a la movilidad social y después todos los estereotipos argentinos. Los inmigrantes, Manolito, Susanita, Libertad, Felipe, que era con el que yo me representaba. Eh, Fue increíble su capacidad de capturar y caricaturizar, resaltando algunas características, estilizando eh, lo que veía, lo que era. Fue más realista que aspiracional, pero nos retrató con humor, que no es fácil. Ahora vamos a pasar a hablar de este libro muy brevemente porque ya estamos entrando en tiempo de descuento. Voy a usar la tecnología, esperemos que me acompañe, como para que vean algo que ya tenemos colgado en nuestra página. Digo esto para aquellos que por ahí no pudieron eh, entrar aquí o que, bueno, el libro les va a resultar muy difícil de acceder, pero vamos a ir haciendo una pasada rápida y vos me cortás donde te parezca, ¿sí? Claro. Acá tenemos el orden. Ustedes saben que el orden del libro siguió la cronología con que iban llegando, Seguimos pero al viendo las final, imágenes de antes. ¿ok? Al final tenemos un orden poético, podemos decir por autor. Acá el mérito se lo lleva una de Medellín, Alejandra, que nos está escuchando, Pablo, socióloga. perdón, Sí. es necesario que cerres PowerPoint, por favor, para que podamos ver las imágenes. Ah, perdón, ¿eh? Disculpas. Ya me parecía. Ahora vamos de vuelta. Hago el... Compartir de nuevo y compartir el internet. share screen. Acá estamos.
Gracias por avisar, disculpen, ¿eh? Ahora sí. Alejandra fue la primera, este libro surge como surge la vida, ¿no? Se nos vino la noche y decimos, bueno, a ver, empecemos a dejar algo escrito de todo esto y pensamos en textos que colgaríamos en la web y con el tiempo llegaría el resto. Esto es la perspectiva de otra villa, de la ciudad de Buenos Aires, con Tomás, que también está presente. Luego, una contribución de Andrés Bortagaray, un poco lo citaste vos. Acá, interesante, la manera en que llamamos las cosas, de Valeria, con la cual estamos haciendo un trabajo muy interesante, que lo van a ver el año próximo, no quiero spoilearlo. Mariano Orlando, con este título tan atractivo, que parece una película. Otro trabajo de una premiada por Buenos Aires Publica, que es un premio que dimos el año pasado, sobre... Muy interesante la descripción. Claro. Su tesis de trabajo, su tesis doctoral fueron los hoteles pensión, y bueno, sobre eso vamos a publicar una obra probablemente a comienzos del año próximo. Bueno, lo que pasa en la pandemia en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Cómo van cambiando los hábitos de La trabajo. economía de plataforma, menciona Verónica, Sí, y es lo que se viene. exactamente. Y aquí una colaboración de una argentina que vive en Barcelona, con la cual tenemos mucho contacto. Una contribución desde Eslovenia, no vemos lejos ahí. Un muy lindo texto que representa un poco la mirada de los curas villeros. Una mirada de un médico sanitarista. Una mirada de un gestor urbano. Una mirada de un médico de hospital. Una mirada de una persona que se dedica a todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los residuos sólidos en una pequeña localidad del interior. Bueno, esta figura ya probablemente la conozcas, Abel Albino, y toda su lucha por una niñez sin desnutrición. También una mirada de un pueblo pequeño, de una historiadora. Pueblo pequeño pero hermoso. Exactamente, una mirada de un psiquiatra, nos está acompañando también, muy profunda y poética. Luis. Hay sobre representación de arquitectos, claramente. Bueno, el zapatero conoce zapatero. Una persona que estuvo afectada, una mirada de una psicóloga sobre lo que estaba ocurriendo, una mirada de un hombre de negocios en Hong Kong, con ideas muy originales, al cual conocí en el Rosario más pobre. Una mirada de una madre, de un padre y su hija. Este título es muy fuerte, que es, de alguna forma nos diagnostica, ¿no? Lo único que vino de afuera fue el virus, como que estaban todas las condiciones dadas, o el virus, lo único que hizo fue poner una gran lupa sobre el presente, ¿no? Otra visión, en este caso de un sacerdote de una de las villas en las cuales tuve la oportunidad de trabajar, el padre Franco Punturo. La mirada desde un padre de familia y todo lo que significa adaptación a este virus, de cómo nos fue como cambiando a lo largo. Después de escribir esa nota, esta persona quedó infectada.
Aquí un bogotano que trabajó con nosotros en tejido urbano y que hace una apuesta muy fuerte para invertir a nivel de los barrios, una mirada de un desarrollista inmobiliario, una persona con mucha influencia. Con Agustín tuve la oportunidad de trabajar y el título lo explica todo. Es un hombre que, a pesar de que sea todo un gran diluvio, le pone energía, le pone el pecho a cualquier cosa. El texto más corto de un querido amigo, piloto y empresario, a su vez la corresponsabilidad nuestra en todo esto que riesgo, destaca Fernando Murillo, también presente, y con una enorme experiencia en todo lo que sea integración urbana a nivel global, el riesgo de que acabemos como una especie dentro de una especie de camisa de fuerza, y donde lo único que privilegiemos es que no nos infectemos a futuro, ¿no? El riesgo de esas ciudades que vuelen a laboratorio, pero que no hay vida, ¿no? Un hombre de Villa 20 y que de vuelta después de este texto cayó y le tocó estar en uno de esos hoteles de 11 en los cuales iban a tomar algo Borges, no sé si era La Perla o algo por el estilo. Bueno, una carioca, con la cual tuve oportunidad de conocer varias cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires, un gran planificador, un hombre que trabajó muy fuerte en desarrollo urbano local y a nivel nación, dentro del área de planificación. Aquí se toca el tema de los 15 minutos. Bueno, una mirada desde la investigación social, con Jimena Díaz Alarcón. Una contribución catalana, este es el único texto que no está firmado por una persona, sino por una organización. El intendente de la ciudad de Pellegrini. Un padre de familia y amigo. Un muchacho que con su novia resultó atrapado por el virus y el distanciamiento y el aislamiento en la ciudad de Temuco, y que tuvieron que reinventarse con un food truck, cosa que conocían porque, bueno, son gastronómicos los dos. Una mirada muy crítica de todo lo que hay, un poco se une al texto del padre Ronald Martín también, de todo lo que ocurre previamente a la pandemia. La mirada de un arquitecto y planificador urbano desde la ciudad de Villa Angostura también. Bueno, un académico, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Una contribución de un lituano, un amigo de la juventud, ingeniero, uno de los que más trabajó en este texto y que trabaja en Ediciones Bispan, Pablo Engelmann, arquitecto y docente. Este es el texto del Potomac, ¿no? que vos te referiste, Karina Lupica, con la cual trabajé hace unos 10, 15 años, pusimos en marcha una iniciativa que se llamaba Observatorio de la Maternidad. Un intendente de una localidad pequeña en la provincia de Jujuy, Luciano de Marco. Una ginecóloga de nota, tetra, Susana Liliana Boto. Una experta investigadora del CONICET y que ha estudiado particularmente el tema del cooperativismo y la autogestión. Un hombre que ha puesto en marcha una empresa B que gira en torno al agua segura. Pablo
lo conocí temprano, caminando los barrios y con un conocimiento muy, muy profundo de todo lo que ocurre en términos de hábitat. Un economista y a su vez filósofo, doctor en economía, un compañero y amigo, compañero de estudios, emprendedor social, José de Micheli. Bueno, con Ricardo estuvimos en esta actividad que hicimos hace pocos días, y que tiene una visión muy, muy original de cómo abordar los problemas habitacionales del país. Otra arquitecta con la cual trabajamos en Villa 20, con una gran experiencia, Florencia Almanzi, destacando el rol de lo colectivo dentro de estos cambios. Después, nuevamente, una consultora en temas sociales, Constanza Siley. Mariana Rodríguez, una profesora y docente, que por motivos matrimoniales se mudó a Montevideo. Un catalán que tiene un título extraordinario, Una larga e interminable siesta, ese sí que da para quedarte prendado y leerlo, muy agradable el texto. Tuve oportunidad de conocerlo hace unos años y en su casa. Este título lo planteabas vos, Silvia Tenasiña, con quien también tuve el gusto de trabajar, y planteaba esto de esta especie de, si para nosotros es sorpresa o simplemente ahí estaba y no la vimos. Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Bárbara Bonelli, que tiene un conocimiento como muy, muy profundo de todo lo que está ocurriendo en los barrios. Otro economista, ingeniero, Eduardo Lifracchia, de la Universidad Austral. Otra arquitecta, esposa de Felipe, una mujer muy interesante, Felipe Pitch, una mujer muy interesante, que también, con la cual tuvimos mucho intercambio. Martín Mota, que muchos conocerán, doctor en urbanismo, y con el cual también tuvimos la suerte de trabajar juntos en Villa 20, que ha hecho un trabajo extraordinario, ahora está trabajando en la Secretaría de Vivienda de Nación. Claudia Neira, legisladora porteña, del Frente de Todos, con la cual tuvimos bastantes intercambios durante mi paso por el Instituto de Vivienda. Virgilio, al cual muchos conocen, está presente, y que hizo un trabajo extraordinario en techo. También Bela Peli, también presente aquí, y que tiene un texto que realmente tiene mucho gancho, o sea, y no solo por el título, está muy bien escrito. David Kulok, también uno de nuestros jurados en el Premio Buenos Aires Publica, también una mirada bien profunda que se estaba ocurriendo y la necesidad de pensar cuál es el futuro, ¿no? Un mundo cansado, Norberto Fial, Dolores Pereira, con la cual tuve mucha interacción en su programa Futuro Posible hace unos años. Esta nota del presidente de la Fundación Horizonte de Máxima, de Tomás Ciccoli. Horizonte de Máxima tiene un programa que se llama Módulo Sanitario, sobre el cual estuvimos trabajando todo este año. Justamente el jueves próximo a las 7 de la tarde estamos presentando esta investigación. Jorge Bustamante, gran amigo y con un conocimiento y una trayectoria pública y privada muy interesante, y con el cual he tenido el gusto de compartir muchas conversaciones muy profundas sobre la historia y los problemas de nuestra patria, ¿no? Lady Massad, y este título. Bueno, la mirada de una psicóloga y también parte de nuestro grupo de trabajo, Vanessa Castro,
sobre la adaptación y su significado. Este es un título muy original que recomiendo, obra de Miguel Lacasta. Bueno, querido Tristán, que nos ha ayudado mucho en llevar textos a distintos periódicos y que bueno, también tiene acá su participación y vivió muy de cerca esta. Edgardo Frey-Salinar, también con su título enigmático, Sentido de la Solidaridad, por Victoria, que ha trabajado con nosotros en un programa de asistencia a comedores comunitarios. Carlos Colombo, presente, con un rol muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, en este cambio enorme que dio en los últimos 10 años. Un empresario pyme, personas que adoro, esas parecidas al Roque de mi artículo, y cómo se siente esto. Justamente el título no es casual, porque tiene un negocio de alimentos congelados. Marcelo Lenzi, con ese título fuerte. Eli Roca, que también pudimos trabajar en Villa 20. Bueno, un empresario y a su vez arquitecto, Mariano Bo, CEO de Saint-Gobain. El problema que pocos a veces miramos, ¿no? Al final de la pobreza están los problemas ambientales, que es el proxy de la pobreza futura. El rol de los gobiernos locales. Dos revoluciones sabias, por Roberto Medina. Una mirada de un filósofo y ex maestro mío, por el cual siento una gran gratitud, Rafael Alvira. Un muy lindo texto sobre los sin techo. Otro lindo texto sobre esto de una ciudad confinada y aburrida. Una jueza que se hizo presente, con la cual estrechamos buenos vínculos a lo largo de mi paso por la función pública. Muy lindo texto, y Martín está haciendo muy buen trabajo en este mundo de la movilidad sustentable. Muy lindo título de Silvina, que está trabajando en un nido en Lanús, en Villa Jardín, un trabajo muy, muy interesante de recuperación de la actividad barrial. Bueno, con Raúl estuvimos también en este encuentro con Fernando y Ricardo hace poco, hablando de qué cosas tenemos que hacer para imaginar un país sin problemas deficitarios en términos habitacionales. Alejandro Borracchia, con el que conversamos hoy, sobre un proyecto país, persona con una gran experiencia y con la cual tuvimos larguísimas conversaciones para tratar de entender lo que nos pasa. Verónica, la que conocí enfrente en Isidro Casanova, en Puerto de Hierro, perdón, el lapsus, y que está trabajando en la Fundación Cadena y que trabaja en educación infantil, con un trabajo muy, 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 muy duro y sostenido. Celeste Fisch, de otra organización social que se llama Fundación Vivienda Digna. Alicia Novik, una académica, también parte del jurado de Buenos Aires Pública. Un lindo texto de un artista, de un arquitecto que es un poeta también y con el cual tuvimos la oportunidad de hacer la primera sesión de experiencias, Nicolás Campodónico. Héctor Tamanini también pasó por el equipo del IBC.
y la querida amiga Blanca Ortiz, una luchadora del hábitat y una referente social que tengo el gusto de tener entre mis amigos y con la cual periódicamente nos reunimos. Y con esto, no sé si querés agregar algo a todo lo visto. Esto fue un barrido que me parece que corresponde por el esfuerzo que todos hicieron. Si querés ir cerrando, Andrés. Vos usaste la palabra eclecticismo para definir el libro, y me parece que es una palabra perfecta, súper ajustada. Yo, como vicio de politólogo, hubiera dicho plural y pluralista, porque tiene muchas personas y muchos enfoques que conviven. En algunas, a veces de manera heterogénea. Pero esa es la riqueza por la que pasamos en estos 9 meses de pandemia y cuarentena, en que el tiempo todavía no terminó, y todo el tiempo estamos aprendiendo, y a veces deseando olvidar. Pero es importante porque este libro es, además de arte, testimonio. Y eso queda. Fantástico. Bueno, Andrés, te agradezco mucho haber compartido este rato con nosotros. A todos les agradezco su presencia, los felicito por el esfuerzo que hicieron, a los coautores. Me alegra mucho que se hayan sumado los que no fueron parte de su escritura, pero que seguramente tendrán la oportunidad de leer y valorar. Esto es Tejido Urbano, esta es nuestra primera obra y bueno, mis deseos de felices fiestas y que nos sigamos viendo. Adiós a todos. Felicitaciones a todos y muchas felicidades.